esta sí sea la buena. Vamos a empezar a grabar la presentación para compartirla con ustedes. Entonces, primero voy a poner mi nombre y el título de la plática. La plática se llama La importancia de las matemáticas en la vida, y quiero agradecer encarecidamente a la doctora Guillermina Sánchez por la invitación a esta pequeña conferencia. Soy Montserrat Morín Castillo y pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Electrónica y soy de formación matemática. Pertenezco a algunos grupos de investigación que me atreví a ponerlos también en la presentación, aunque en general realizo trabajo multidisciplinario que se ve reflejado en las publicaciones en las que tengo el gusto de haber participado. La forma en que voy a abordar esta plática es compartir un poco las experiencias desde cuando éramos niños hasta cuando hemos educado a otros niños e incluso a nuestros propios estudiantes, familiares o no. Entonces, casi siempre que queremos involucrar o atraer la atención de alguna de las personas cercanas a nosotros o en diferentes sentidos, como les decía, que pueden ser nuestros alumnos o familiares, es hacerlos entender que las matemáticas, que desarrollar y entender las matemáticas es importante para su desarrollo profesional. Y empezamos a buscarles aplicaciones. Es que van a ser importantes las matemáticas porque te va a pasar esto. Y entonces decidí plantearlo a través de algunas observaciones que hemos hecho. Entonces, a veces a los más pequeños les decimos, tienes que entender matemáticas porque cuando vas a la tienda y compras algo, debes de saber qué cantidad de cambio te van a dar. O fíjate que en la tienda fulana de tal está dando unos ofertones con el descuento de tanto por ciento. Y entonces uno empieza a realizar operaciones, sacando porcentajes, haciendo cálculos mentales, a partir de estos problemas simples. Si cocinas, tienes que tomar las medidas, así enfáticas de como una cucharada, una unidad, la mitad de tal cosa, 3/4 de mantequilla, tantas piezas de esto, etcétera, cuando consideramos que todas las medidas son estándar, hasta que podemos observar que algunas tazas, pues, tienen mayor capacidad, ¿no? Entonces, si yo llego con mi megataza, que es la que acostumbro, pues, evidentemente la medida no va a dar. Entonces, sin embargo, pues son unos ejemplos, pues relativamente útiles para al menos enfocar a los niños o a los adolescentes hacia el interés de esta ciencia tan importante y tan bonita. La intención de hacerlo es para que no se caiga en algunos odios o algunas frustraciones que en algunas ocasiones se tiene tanto a los maestros de matemáticas como a la ciencia en sí. Entonces, pero van a darse cuenta a través de los ejemplos que voy a mencionar, que realmente nos vamos a encontrar la matemática de manera muy natural. No crean que cuando ustedes están en otra área que sea matemáticas, se les va a dar la matemática del mismo tipo. En el área como profesión ya de matemáticas se manejan algo que se conoce como axiomas, teoremas y desde luego las famosas demostraciones que probablemente hayan tenido oportunidad de escuchar, que es la validación de un enunciado matemático, de manera general, ¿no? Que va a satisfacer las condiciones de todos los problemas similares que le pongamos enfrente, pero que tenemos que validarlo, y eso se realiza a través de una demostración. Entonces,
pero que si ustedes están en otras áreas, pues se las van a encontrar de facto, pero no necesariamente como ustedes creen o como a lo mejor, están temiendo desde antes. Si ustedes van a estudiar música de manera formal, les van a dar las notas musicales a través de, cuartetos, a través de armonías, a través de, representaciones de este tipo, como el que estoy mostrando en la imagen. Es claro que yo no sé prácticamente nada de música, sin embargo, sé que los músicos utilizan este tipo de notaciones y representaciones para armonizar sus composiciones. En ese sentido, si ustedes eh, tienen conocimientos básicos de matemáticas, será suficiente para que entiendan esta relación sin ningún problema y van a lograr creaciones importantes y bellas. Si a ustedes les atrae un poco más la química, ya desde el punto de vista de la ingeniería, pues a lo mejor están pensando en verse a sí mismos como las figuritas de la imagen. Un par de entusiastas, ingenieros químicos que están desarrollando experimentos. Sin embargo, pues la matemática iba intrínseca porque previamente a hacer los experimentos, ellos están calculando y estimando algunas de las posibles reacciones que va a tener y así evitar hacer una explosión que no estaba planeada porque se pasaron de algún compuesto que tuvo una reacción más amplia o diferente de lo que esperaban. Entonces, quienes vieron la película de Oppenheimer recordarán que justamente se hace de un equipo de trabajo en el que involucran diferentes áreas, físicos, químicos, ingenieros, matemáticos, para que entre todos poder dar una solución al problema planteado. Y va desde las demostraciones en el sentido de que ya se estimaba cómo iba a funcionar hasta la resistencia de los materiales o el tipo de material con que se iba a proteger para que no explotara antes de tiempo. Y por otro lado, la reacción química que iba a tener al momento de tener contacto, ¿no? Entonces, diferentes áreas involucradas en una sola y enlazadas por la matemática. En el caso de la medicina, como puse este ejemplo, es no solo medidas, proporciones y latidos, sino que también está involucrada el área estadística para diferentes cosas. Uno de ellos es el saber si una enfermedad de reciente observación ya fue catalogada previamente, cómo fue el tratamiento, si los pacientes reaccionaron positivamente o negativamente, bajo qué condiciones, es decir, información que nos permite hacer un prediagnóstico de lo que puede ocurrir si sigo bajo esas circunstancias. También para, en términos de una mayor cantidad de latidos o una menor cantidad de latidos, determinar si la persona podría tener un padecimiento y manejar a la persona de manera preventiva o dar un tratamiento apropiado a la condición que tiene. Si mido la cantidad de glóbulos rojos o de glóbulos blancos y no tiene las cantidades promedio esperadas, puedo determinar si el paciente tiene o no alguna anemia, ¿no? O tiene alguna otra deficiencia. Otro ejemplo es en el área arquitectónica, donde además del área arquitectónica está implícita en las matemáticas, que es de lo que estamos hablando, pero además como área, pues está la ingeniería civil también, incluso la química, porque para lograr un edificio de estas características, pues no solamente es las formas geométricas
bonitas que tiene, sino manejar la resistencia de materiales, el soporte de los materiales y las condiciones generales en las que debo construir, cómo se debe ser la base, cómo debe ser, digamos, el piso en el cual voy a construir. Pero evidentemente no nos vamos a escapar de manera natural. Y evidentemente tampoco nos van a preguntar el teorema de Pitágoras aquí, ¿verdad? O sea, simplemente voy a tener que estudiar algún área muy específica y tener dominio sobre ella, para que si se pasan de ciertos datos, por ejemplo, los famosos coeficientes de elasticidad, yo sé que entonces se pueden tronar si se supera esa vibración de los materiales, por poner un ejemplo. Otro, pues, es en la biología. En este caso, quise enfocarme a 2 patrones de comportamiento. Uno es de manchas de diferentes animales que a un biólogo le permiten, clasificar si se trata de un tipo de especie o de otra, de acuerdo a los patrones de manchas que presenta. Y en el caso de las plantas, es una sola variedad de hoja o de planta, pero con diferentes patrones de colores y de pequeñas, em, colores y manchitas, ¿no? El del lado izquierdo es de animales y es de diferentes animales y, digamos, de diferentes especies, y el del lado derecho es de la misma especie, pero también con diferentes variaciones en los patrones. Entonces, ¿cómo clasificar eso? Es una muestra de lo que necesitan los biólogos de matemáticas para poder realizar clasificaciones. Es más, que en el auge actual de la inteligencia artificial, pues seguramente esos patrones ya se pueden identificar con inteligencia artificial, la cual trae detrás un montón de matemática que permite el desarrollo de esos algoritmos. Otro ejemplo, no como área, sino que es una subárea de las matemáticas, quien se dedica a estudiar algo conocido como comportamiento fractal, que es un comportamiento repetitivo y refleja algunos patrones de comportamiento, no solamente visuales, sino es realmente un comportamiento matemático. Sin embargo, aun cuando yo no trabajo con comportamientos fractales, en la naturaleza nos encontramos este tipo de patrones y son muy bellos. En ese caso, a mí me gusta mucho observarlos. El de la izquierda, este de acá, a ver si se ve, es una planta que le decimos carnívora, ¿no? Y esa la podemos encontrar en los viveros. Este también es una planta, es una especie de helecho y también tiene un comportamiento fractal muy bonito, se enrolla de esta manera, y esta es la parte del en vez de una hoja, o la parte de atrás de la hoja, y tiene un comportamiento fractal. Incluso esta estructura es conocida como la región Aura, porque por cómo se comporta, pero bueno, a quien le agrade puede buscar simplemente fractales en el Google y encontrar algunas figuras muy bonitas. Y digamos que es ya un problema real que utilizan en óptica. Este trabajo lo desarrolla uno de los investigadores con los que colaboro, y él se dedica particularmente a la óptica, y este es uno de los ejemplos de la óptica visual. Evidentemente hay un estudio, un análisis de reflexión, en este caso de la luz, para poder diseñar, digamos, lentes y tener un mejor planteamiento para detección de algunas enfermedades visuales. Entonces, por eso la importancia del mismo, ¿no? Y bueno, por cuestiones de tiempo, espero que les haya agradado la charla
Y pues muchas gracias por su atención. Dejo mis datos por si a alguien le gustaría este, platicar o compartir su reflexión, si es que la consideran viable. Creo yo que es importante platicarlo. Tengo algunas charlas de aplicaciones muy directas de las matemáticas en el área de ingeniería, pero aplicado a ciencias de la salud. Por si gustan, se los puedo compartir con mucho gusto. Pues gracias por su tiempo y su atención y nos vemos para la próxima vez.